Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del libro de Éxodo. Éxodo es un registro de la salida de Israel de Egipto. Prosigue la historia de los tratos de Dios con los descendientes de Abraham. Retorna a la historia del pueblo de Israel tras un periodo de silencio de 275 años. Durante este prolongado periodo sucedieron dos acontecimientos significativos. Primero, la población de Israel, que era de unas 75 personas al final de Génesis, creció hasta 2,5 millones. Y segundo, el pueblo de Israel fue esclavizado por los egipcios. Éxodo registra también la promulgación de la ley en el monte Sinaí. La constitución dada a Israel marca el segundo paso significativo en el proceso de llegar a ser la gran nación de Dios. Pero antes que Israel pudiese recibir su nuevo código legal, Dios debía redimir a su pueblo esclavizado, sacándolo de la servidumbre de Egipto con una exhibición de maravilloso poder. Prácticamente todos los demás libros del Antiguo Testamento miran retrospectivamente a este libro, refiriéndose al Éxodo, a los poderosos milagros de Dios en la liberación de su pueblo de la esclavitud o a la ley que fue promulgada en el monte Sinaí. Este libro es también importante históricamente. Registra los primeros tiempos de Israel como nación incipiente, la recepción de su constitución y los orígenes de muchas costumbres y prácticas religiosas de Israel. En Génesis 15, 13 y 14 se predijeron la esclavización y la estancia en Egipto. Estos años de Egipto formaban parte de los propósitos de Dios para Israel y no tomaron a Dios desprevenido. Génesis 50, 24 al 26 registra las últimas palabras de José y su testimonio acerca de la futura liberación de Dios. Los huesos de José vinieron a ser evidentemente un recuerdo visible de que Dios iba a cumplir sus promesas. El silencio histórico de 275 años se rompe en el capítulo 1 cuando Moisés relata dos importantes hechos. Primero, la nación experimentó un enorme crecimiento y segundo, la nación perdió el favor de los gobernantes y fue reducida a esclavitud. Fue en este marco de esclavitud que nació Moisés, el libertador enviado por Dios. Por medio de unas circunstancias dirigidas por Dios, Moisés pasó los primeros 40 años de su vida gozando de la vida en el palacio de Egipto. Pero debido a sus propias acciones impulsivas y violentas, se vio obligado a escapar de Egipto a la tierra de Madián, donde pasó los siguientes 40 años de su vida cuidando rebaños. Cuando Moisés tenía 80 años, llegó el momento de Dios para redimir a su pueblo de la servidumbre. Dios recordó su pacto con Abraham y llamó a Moisés para que fuese su hombre para confrontar a Faraón, rey de Egipto. Aunque Moisés se sentía remiso a ser el líder y presentó numerosas objeciones a Dios, fue sin embargo empleado poderosamente por Dios para liberar a Israel, por cuanto Faraón no estaba dispuesto a liberar a Israel. Dios empleó una serie de plagas milagrosas sobre Egipto para cumplir sus propósitos. Cuando fue confrontado por Moisés para que liberase a Israel, Faraón arrogante desafió a Dios. Las 10 plagas que siguieron el acontecimiento en el Mar Rojo fueron la respuesta al reto lanzado de Faraón con su pregunta desafiante: ¿quién es Jehová? Con estos actos milagrosos también instruyó al pueblo de Israel. Las plagas eran esencialmente una lucha entre el Dios vivo y verdadero de Israel y toda la multitud de falsos dioses que eran objeto del culto de los egipcios. Aunque Dios empleó fenómenos naturales como granizo y rana, estas plagas seguían siendo sobrenaturales. El carácter sobrenatural de las plagas se ve en el hecho de que fueron predichas de antemano, que fueron extraordinariamente intensas y que hubo una distinción entre Israel y Egipto.
desde la cuarta plaga en adelante. Las plagas, que pueden haber durado unos 9 meses de principio a fin, devastaron tanto al pueblo como la tierra de Egipto. Con la terrible y culminante plaga de la muerte de los primogénitos, Dios quebrantó el poder de los opresores y condujo a su pueblo fuera de la esclavitud. Con la Pascua, Dios dio a Israel un nuevo calendario basado en este significativo acontecimiento. Israel tenía que emplear un cordero en la flor de la vida y sin tacha alguna. Aquel cordero perfecto había de ser muerto y su sangre derramada y la sangre aplicada. Hacer esto salvaba a la persona del juicio. Como resultado de la Pascua, todos los primogénitos de Israel pertenecían ahora al Señor. Cuando Faraón vio que los israelitas habían realmente salido de la tierra, su corazón endurecido, pecaminoso, le impulsó a lanzarse tras ellos. Atrapada entre el Mar Rojo y el ejército egipcio lanzado contra ellos, Israel parecía perdida, pero Dios llevó a cabo uno de los grandes milagros del Antiguo Testamento al dividir las aguas del Mar Rojo y dejar escapar a su pueblo. Dios destruyó entonces al ejército egipcio que se había aventurado a perseguir a Israel. Fue una liberación total. La espectacular y oportuna liberación ante el Mar Rojo hizo que Moisés y el pueblo prorrumpieran en alabanzas, pero después de solo 3 días de viaje, Israel comenzó a murmurar acerca de su situación, en este caso por falta de agua. Esta fue la primera de muchas veces que Israel se quejaría. El viaje al monte Sinaí duró unos 3 meses. Moisés registró 4 lugares en los que Israel se detuvo a lo largo del camino. En Mara, las aguas amargas fueron milagrosamente potabilizadas. En el oasis de Elim reposaron. Luego Israel se adentró por el desierto de Sin, donde Dios proveyó milagrosamente a su necesidad de alimentos, proveyéndole sobrenaturalmente de maná. Este suministro de maná como alimento a diario duró 40 años. Refidim fue la 4ª parada registrada por Moisés. Fue aquí que Dios proveyó para la necesidad de agua, sacando agua de la peña. También en Refidim se menciona por primera vez a Josué al conducir él al pueblo de Israel en su primer enfrentamiento militar como nación, una victoria sobre el ejército amalecita. Dios demostró una y otra vez durante el viaje de 3 meses al monte Sinaí que iba a cuidar de su pueblo. El área alrededor del monte Sinaí le era familiar a Moisés. Fue allí que había estado cuidando de su rebaño cuando Dios se encontró con él en la zarza ardiendo. El monte Sinaí, u Horeb, como también se le llama, iba a ser el lugar en el que Israel se encontraría con Dios y recibiría la ley. Pero antes que la ley se diera realmente, Israel se tenía que comprometer a obedecerla. Moisés subió y bajó al monte 4 veces. En el capítulo 19, comunicando las palabras de Dios al pueblo y las palabras del pueblo a Dios. Una vez el pueblo accedió a este pacto condicional y una vez estuvieron purificados, Dios descendió del monte para darles algo de su constitución. Exhibió su gran poder a fin de que el pueblo le temiera y comprendiera la solemnidad del compromiso que había adquirido. Antes de dar la ley, Dios dejó claro que Él tenía derecho a regular la vida de Israel, por cuanto Él era quien la había redimido de la servidumbre. Los 10 mandamientos no constituyen la totalidad de la ley. Estas 10 leyes reflejan los principios morales y espirituales sobre los que reposan los cientos de leyes del Código Legal Mosaico. Hay más de 600 otras leyes en la Constitución de Israel. Los primeros 4 de los 10 mandamientos destacan la relación del hombre con Dios y los últimos 6 enfatizan la relación del hombre con el hombre. Estas leyes revelan la santidad de Dios y las normas consiguientes para su pueblo. Estas leyes revelan el gran interés de Dios en los detalles de la vida, que nada queda fuera de su interés e implicación. Se incluyen en esta sección leyes que rigen la esclavitud, los perjuicios personales, la propiedad, la moralidad, las finanzas y las ofrendas, las obligaciones civiles y las leyes ceremoniales. Estas leyes no constituyen un código ético completo, esto es, no se trata acerca de cada posible circunstancia o acontecimiento, pero sí daban ejemplos mediante los que se debía hacer aplicaciones a situaciones reales. Posteriormente, Dios estableció a los sacerdotes para redimir o dirimir disputas mediante la interpretación y aplicación de la ley. En el monte Sinaí
habían de suceder dos importantes acontecimientos. En primer lugar, la promulgación de la ley. En segundo lugar, la erección del tabernáculo. El tabernáculo era el centro portátil de culto de Israel. Aquí Israel podría acudir para sacrificar y adorar y tener comunión con Dios. Posteriormente, cuando Israel viviese permanentemente en su tierra, el tabernáculo iba a ser reemplazado por el templo, una estructura permanente en la ciudad de Jerusalén. Pero durante alrededor de 450 años el tabernáculo sería el centro para el culto al Señor por parte de Israel. En el monte Sinaí fueron dados a Moisés los diseños para el tabernáculo. El tabernáculo debía quedar rodeado por un atrio exterior. El tabernáculo mismo, la estructura parecida a una tienda, tendría dos áreas, el lugar santo y el lugar santísimo. Formando parte del diseño había varios altares y muebles. El tabernáculo había de ser erigido de manera exacta conforme al último detalle, por cuanto era una imagen de la persona y de la obra redentora de Jesucristo. Uno de los mayores problemas con que iba a tratar Israel en los días futuros iba a ser la idolatría. Los primeros 2 de los 10 mandamientos advertían en contra de ella, pero cuando Moisés subió al monte y se quedó alrededor de 6 semanas, dejando a Aarón su hermano al frente, la ley fue rápidamente olvidada. Israel cayó rápidamente en la idolatría y en la inmoralidad. Aarón hizo un becerro de oro y la gente lo adoró. Miles murieron por esta causa. Finalmente, cuando fueron acabados el tabernáculo, la gloria de Dios descendió. Con el tabernáculo y la ley, era hora de abandonar el monte Sinaí y de viajar a Canaán, pues solo faltaba la tierra para ser la gran nación.